Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Semana movidita en lo que se refiere a la renta variable en general. Y es que el día 9 de septiembre, este viernes, como no tenía que ser un viernes, pues ha vuelto a ser una sesión muy pero que muy negra. Afortunadamente para lo que fue el IBEX 35, pues la verdad que salió bien parado, además cerrando en verde la semana en comparación con otros índices europeos bastante importantes, entre ellos dos que son los que vamos a analizar, el DAX 30 y el FTSE 100, como representante de Europa. Pero la verdad que por lo general pues ha sido bastante trágica. Se libraron, eso sí, quizá los índices asiáticos, el Nikkei y el Hansen, que son los que veremos, representando Asia, que bueno, la verdad que la sesión comenzó todo bien, hasta que bueno, el señor Eric Rosengren, que es presidente de la Fed de Boston, pues se le ocurrió manifestar la idea en voz alta de que era momento de empezar a subir los tipos de interés de forma gradual. Evidentemente los mercados no tienen mucho interés porque los tipos de interés se suban. Quieren seguir manteniendo la situación tal y como está porque consideran que la economía todavía se encuentra débil. Pero más allá de lo que nosotros podamos querer como trader inversores, en nuestra mano no está el poder en protestar, sino simplemente pues dejarnos muchas veces mantener o bien la disciplina o bien dejarnos llevar por el miedo, ¿no? Y fue lo que ocurrió pues justamente tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Boston. Y bueno, aquí tenemos justamente la vela semanal. Voy a quitar el rectángulo que teníamos aquí para indicar el movimiento de consolidación que estaba realizando el SP500. Estamos en gráfico semanal, todos los gráficos como recordatorio para todos los que vean por primera vez uno de mis vídeos sobre índices, todo está en un gráfico semanal, ¿no? Vale. Bueno, aquí tenemos la enorme vela, es impresionante, pero esta vela realmente lo que vemos aquí se produjo solamente una sesión, la del viernes. Vamos a verlo en un gráfico diario. Aquí lo tenemos. Fijaros, esto sería un marubozu. Bueno, un marubozu es un marubozu negro, o black, como dirían los anglosajones. Bueno, pues es una vela de continuación. En este caso en concreto, realmente como estamos en el gráfico semanal, bueno, realmente por mucho que he intentado buscar en mis libros sobre velas japonesas, realmente no tenemos una representación de un marubozu precisamente en zona de, vuelvo al gráfico diario, en una zona de techo, como esta zona, que es que realmente, bueno, el SP500 pues pendiente estaba los 2200, que se ha quedado ahí clavado sobre los 2190 y tantos, que ha sido lo que está tanteando una y otra vez, pero incapaz de alcanzar los 2200 puntos. Y bueno, realmente esta vela debería aparecer en concreto, pues bien, en un techo, pero no en un movimiento lateral como el que tenemos, o bien dentro ya de un movimiento de corrección. Sería lo suyo, ya que al fin de cuentas esta vela es un patrón que suele aparecer habitualmente, que suele ser muy, pero que muy raro realmente, ya que tanto lo que es la apertura corresponde con el máximo de la jornada y el cierre corresponde con el mínimo de la sesión. Esto es bastante difícil encontrarte algún tipo de vela de este tipo. También lo vamos a ver en el Bovespa. Y la verdad, no hay una explicación lógica de qué puede ocurrir realmente, qué podemos ver. En principio, para mí, bueno, esto como ocurrió con el IBEX 35 en su momento, aquellos que me seguís por los vídeos de los Blue Chips y el que analizo el IBEX 35, hubo un momento que todo parecía que se iba a venir abajo el IBEX y consideré que lo mejor, lo más precavido era darle una semana de gracia después de tener una semana bastante negativa, y la verdad que fue muy acertado porque el mercado se dio la vuelta, el IBEX se dio la vuelta, y tener una vela bastante bajista con connotaciones que no iban a llevar a hacer nuevos mínimos, pues realmente se dio la vuelta, ¿no? Con lo cual estuvo bastante bien el ser precavido, ¿no? Para mí, fundamental, ser precavido. Mantener esto solamente es una vela, sí, la verdad que es una situación bastante complicada, pero fijaros por ejemplo el volumen. Fijaros, este es el volumen de esta semana,
es que realmente no hemos visto un fuerte volumen. También es cierto, y yo muchas veces lo manifiesto, ¿no?, en algunos de mis vídeos, que el volumen, bueno, ya no tiene la importancia que si tenía pues hace 5 o 10 años o 20 años atrás, y no quiero contar ya hace 40 años, donde el volumen prácticamente cualquier analista, sobre todo en los viejos tiempos que eran prácticamente eran chartistas, no eran analistas técnicos, pues bueno, la señal más importante de una ruptura o de un cambio de tendencia venía producido por un fuerte volumen. Sin embargo, bueno, en la actualidad pues no se considera que no necesariamente un cambio de tendencia o una ruptura tiene que venir acompañado de un fuerte volumen. Y aquí pues podemos observar perfectamente que es que está dentro de un volumen normal de lo que estamos viendo a lo largo de las semanas anteriores. Nada que ver, por ejemplo, con el volumen que sí hubo en esta zona, o esta zona también de aquí, ¿no? Esta vela que tenemos aquí, que corresponde a la semana, que es justamente esta vela que tenemos. Pues aquí sí que hay bastante volumen. Realmente aquí vemos un gran martillo. Esto Olivier Vélez le llamaba gran elefante a estas pautas martillos tan grandes. Bueno, la verdad es que claro, esto sería más o menos un martillo y ya tendría unas proporciones algo grandes, pero esto ya realmente sí que sería ese nombre que él le llamaba, ¿no? Para un cierto sistema le llamaba gran elefante a este enorme martillo, ¿no? Pero bueno, realmente aquí no estamos viendo ese volumen, con lo cual nos deja con ese interrogante, decir, por vela japonesa, observando el gráfico diario, no sería realmente una vela que realmente podamos tener pues una indicación de qué puede suceder. Fijaros que he estado mirando prácticamente todos los libros de Steve Nielsen que poseo, los tengo todos enteros, no solamente lo que está en castellano, sino también en inglés, porque hay varios de sus libros, sobre todo de cursos que ha realizado, que están simplemente en la lengua de Shakespeare, y la verdad que no hay manera. He estado viendo otros libros de autores incluso españoles y no hay manera de encontrar un marubozu, por ejemplo, como hemos visto en gráfico diario, que esté dentro de lo que sería esa zona de movimiento de consolidación, ¿no? Normalmente aparecen, como he dicho anteriormente, pues como parte de un movimiento ya de corrección bajista, ¿no? Entonces sería un patrón realmente de continuación, que es lo que representa normalmente estos marubazos. Pero bueno, que podría ser cambio de tendencia si realmente veniera precedida, por ejemplo, imaginar este movimiento alcista que tenemos aquí y de pronto aparece esta enorme vela aquí arriba. Pues sí que podría tener connotaciones más importantes, pero en el contexto en el que está, pues es difícil predecir qué puede ocurrir. Por tanto, para mí sería muy importante que intentarais mantener la calma, sobre todo aquellos que estáis en el medio y largo plazo, ¿no? Porque para aquellos que estén en el corto plazo, pues posiblemente los hayan echado si están operando un gráfico diario, cerrando justamente por debajo de este mínimo que tenemos aquí, esta vela, pues habría sido una señal para cerrar posiciones largas. Pero claro, esto, como digo, para aquellos que se están moviendo en el más estricto corto plazo utilizando gráficos diarios. En un gráfico semanal, lo suyo, y evidentemente si nos estamos moviendo a favor de la tendencia, ¿no? Estamos utilizando un sistema tendencial, mientras no se perdiera en 1991, deberíamos de mantener la posición larga, a no ser que antes de llegar a los 1991 viéramos realmente una secuencia de máximo y mínimo descendentes, que entonces sí que nos estaría marcando pues una señal de giro, ¿no? Y como digo, es que realmente lo que estamos viendo, pues una gran vela, no se puede negar, fijaros con respecto a velas anteriores, pero todo viene provocado por el miedo a esa posible subida de tipo de interés, que está todavía en el aire, y todavía no, Yellen ya lo dijo claramente que se está estudiando, pero que no hay un consenso realmente cuándo puede llegar esa subida de interés. Hay quien está hablando que sería en diciembre, ¿no? Con lo cual todavía hay margen, ¿no? Como para, si las bolsas tienen que seguir tirando, pues estaría bien, ¿no? Llegar a diciembre y ir tirando, ¿no? Lo veo bien. Meternos ahora en un mercado bajista, pues pues no ya mercado bajista, sino una corrección de los mercados, porque claramente, vamos a ver, por ejemplo, el SP, lo vamos a ver en un gráfico mensual. Vamos a ver, que aquí lo tengo, lo he preparado. Fijaros, desde los mínimos de 2009, aquí podemos observar, esto es una tendencia clarísima alcista, ¿no? Es que que nadie tenga aquí duda de la tendencia, ¿no? Una corrección no significa nada. Vamos a trazar Fibonacci, que siempre es importante seguirlo, ¿no? Vamos a coger más o menos. Vale, fijaros que una corrección del 38%,
que sería hasta los 1612 puntos, realmente no cambia para nada la tendencia alcista, ni aunque caiga al 50%, ni al 61.8, y podría caer por debajo del 61, ¿no? Pero seguiría teniendo esa tendencia alcista, la mantendría, ¿no? Hay que tenerlo todavía en cuenta. Sí, que por debajo del 61, la verdad que ya estaría un piroque muy tocada. Normalmente cuando se toca el 61.8, ya la tendencia previa, en este caso imaginas que alcista llega aquí a este nivel, sobre los 1250 puntos, pues estaría muy tocado. Pero eso no significa que esté muerta la tendencia alcista previa, porque se podría demostrar con cientos de gráficos en el que había una corrección bastante fuerte y se ha dado la vuelta. No obstante, claro, decidir mantener la posición larga viendo cómo cae hasta los 1250 puntos, pues a nadie realmente le va a compensar, ¿no? Porque esto ya sería decir, bueno, vamos a aguantar aquí, que salga el sol por donde quiera realmente, y si tengo que comerme este marrón y estar ahora mismo pues en un plazo temporal que yo pensaba a lo mejor de 5 o 6 meses y me veo envuelto en que tengo que mantener una posición perdedora un año o dos, bueno, hay gente que se lo traga, ¿no? Que son capaces de mantener una posición. Yo desde luego cerraría posición, lo tengo muy claro. Pero aquí lo más importante que quiero que veáis, voy a quitarle FIBO. Pero como ya os digo, fijaros que la corrección es 38, sería 1612. No olvidemos que donde viene el mínimo de 2009 estaba en 667 puntos. El máximo que se ha hecho precisamente en este mes de agosto, el nuevo máximo histórico, 2193. Hay que tenerlo muy en cuenta, es que estamos en niveles de máximo histórico, hay que tenerlo muy en cuenta. Pero voy a quitar Fibonacci, me voy a permitir. ¿Qué está haciendo en gráfico mensual el SP500? Bueno, lo que estamos viendo aquí pues sería un movimiento lateral, nivel de soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, nuevamente resistencia, y finalmente aquí teníamos una ruptura, una ligera ruptura que ya en agosto teníamos. Voy a ampliarlo para que lo veáis mejor. Vamos a ver. Fijaros, aquí tenemos prácticamente, voy a ponerme las japonesas para que lo veáis vosotros mejor. A mí es que me da prácticamente igual. Estoy ya tan acostumbrado a verlo en diferentes formatos. Aquí lo que tenemos es un doji. Prácticamente es un doji lo que hay aquí. Es una vela de indecisión realmente, ¿no? Ahí ni alcistas ni bajistas tienen claro si posicionarse al alza o a la baja, ¿no? Para mí sí que va a ser importante. Lo que pasa, claro, estamos hoy 11 de septiembre. Sería muy importante ver qué ocurre a final de mes, porque quizás un cierre por debajo de esta vela que tenemos aquí, es decir, por debajo de, vamos a ver, el mínimo por debajo de 2074 puntos, pues la situación podría resultar pues complicada, ¿no? Por debajo de 2074 podría indicarnos una vuelta nuevamente a ese nivel de soporte que está en los 1820 puntos, y donde vemos como formaciones, como aquí tenemos un martillo, aquí tenemos prácticamente, vamos a darlo por válido, un doji, con lo cual es una zona importante de soporte lo que tenemos aquí. Es decir, yo creo que si realmente se pierde esa zona, como digo, de los 2074 puntos, hay bastantes posibilidades. No obstante, si queremos mantener cierta seguridad, yo no cerraría quizás mientras no tuviéramos una pérdida. Sobre todo, pues yo esperaría un cierre semanal por debajo, precisamente esta vela que tenemos aquí, es decir, por debajo de los 1991 puntos. Esta vela, por debajo del mínimo, 1991, pues cerraría posición, porque ya tendría muchas papeletas para irse hacia los 1820. Como ya os digo, tenéis bien esta posibilidad colocándolo aquí debajo, o bien colocándolo aquí. Serían dos posibilidades que tenéis, dependiendo de cuál sea vuestro plazo temporal, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. De momento, como digo, sí, estamos viendo una vela, incluso en gráfico mensual, tremenda, pero es que esto es solamente la sesión, una sesión de un día, con lo cual hay que tener en cuenta que puede que esto no sea el fin del mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una fuerte sacudida. Fijaros aquí, la sacudida que tuvimos, continúa aquí, pero luego vimos una vuelta al alza, ¿no? Fijaros aquí tenemos un doji, ¿no? Fijamos, eso sería una especie de lo que tenemos aquí. Por tanto, para mí va a ser muy importante ver si realmente ese cierre semanal, el cierre mensual, cómo termina. Sería muy importante. Por tanto, yo, como digo, mantener ahora mismo hay que estar tranquilo,
con calma, vamos a ver qué ocurre a lo largo de la próxima semana en el SP500. Para mí, directamente la noticia más importante vendrá el martes, que viene de China. Y bien, habría que estar pendiente, como digo, el martes, el día 13, a la noticia sobre la producción industrial de China, que se está esperando un 6,2% en la previsión, la estimación. Y bueno, dependiendo de si realmente se tenga razón o no, pues podríamos ver quizás sí que meternos en una corrección en toda regla. Anteriormente el dato de producción industrial interanual en China fue de un 6% y como digo, se estima que se incremente a un 6,2. Si llega al 6,2 y lo supera, fenomenal, habrá sido un simple susto, pero como en China dicho resultado sea peor de lo esperado, pues sí que no nos vamos a librar. Veo muy difícil que nos libremos de una corrección, ¿no? En principio, como digo, si realmente estuviéramos en una corrección, se confirma esa situación a lo largo de la próxima semana, va a ser muy importante, como digo, pues sí que podríamos empezar a poner a pensar en quizás una visita en torno a los 1900 puntos, incluso alguna ruptura por debajo de 1900 y sobre todo, nivel clave, 1820 puntos. Pero vamos a mantener la calma, sobre todo vamos a esperar a ver qué ocurre el martes y ya el cierre semanal sí que nos va a dar bastante pista ya de lo que realmente puede ocurrir, ¿no? 2 semanas negativas sería una situación que podría ser complicada o no. Vamos a ver realmente lo que ocurre, ¿no? Fijaros aquí precisamente, tenemos estas dos figuras que tenemos aquí. Bueno, más o menos un doji, lo que tenemos aquí, seguido luego de una vela claramente bajista y bueno, pues hubo nuevamente un movimiento al alza, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque realmente de momento, pues sí, es una vela pues bajista en gráfico mensual, pero es la sesión de un día. Vamos a ver si realmente hay recuperación o no. Y como ya os digo, el martes pues puede que no estemos jugando realmente si vamos a tener un, digamos que un otoño pues claramente alcista o bien pues vamos a tener una corrección en toda regla, ¿no? Yendo a buscar pues soporte importante. Vamos a pasar a la Bovespa. Bueno, Bovespa, ¿qué vamos a decir? El pobre Bovespa pues se vio se vio en ese torbellino, por desgracia. Lo vino lo estaba haciendo, fijaros la vela, este es gráfico diario. Gráfico diario, bueno, eso otro marobazo, igual que en el SP500. Esto en toda regla. Después de estar aquí sobre 60.000 puntos, que es que superó los 60.000 puntos, que hacía un nuevo máximo anual. Pero nuevamente, pues el miedo a la subida de tipo de interés de Estados Unidos, pues tiene muy inquieto pues prácticamente a todos los inversores, ¿no? Y es que como siempre os digo, en el momento que decida toser Estados Unidos, pues Europa se va a pillar un resfriado tremendo y el resto de plazas va a ocurrir lo mismo, ¿no? Desde luego, Bovespa lo está haciendo muy bien, pero claro, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer en contra de los designios que marquen desde la Reserva Federal? Pues yo creo que poco realmente. Y además, prueba de ello es las velas que tenemos aquí, por desgracia, ¿no? A pesar de que el Bovespa, bueno, es uno de los índices emergentes que realmente lo están haciendo mejor a lo largo de todo este año, ¿no? Creo que era el segundo índice que mejor lo estaba haciendo a lo largo de este 2016, ¿no? De los países emergentes. Pero nuevamente, pues, cuando Estados Unidos, pues, empieza a dar ciertas noticias negativas, pues todo el mundo empieza a temblar, ¿no? Y llega el coco, pero vamos a ver, como digo, tranquilidad, ¿no? Tranquilidad todavía de momento. Vamos a ver si en principio vamos a confiar quizás en la resistencia, que sería ahora soporte del antiguo canal bajista, a ver si tenemos suerte, si continúan las caídas a lo largo de la semana que viene, a ver si aguanta. Si no aguanta, pues podríamos ver en principio una corrección de todo este movimiento alcista que tenemos aquí, ¿no? De todo el movimiento, pues podríamos ver una corrección, se podrían trazar luego Fibonacci, pero ya lo veríamos a lo largo de la próxima semana, según sea el cierre, lo trazaríamos ese Fibonacci o no, dependiendo. Si se da la vuelta, pues no merece la pena porque ya tenemos realmente nuestra idea de hacia dónde debería de ir el Bovespa.
que cae porque hay una corrección, pues bueno, utilizaríamos Fibonacci para intentar buscar niveles donde podría detenerse y nuevamente lo alcista tomar relevo y continuar con la tendencia alcista, que el Bovespa es claramente pues alcista, como podemos observar aquí. Fijaros, desde mínimo estamos hablando de los 37.000 puntos y esta semana brincado los 60.000 puntos, ¿no? Aunque finalmente ha cerrado de 57.999 puntos. Vamos a ver el Nikkei. Bueno, aquí en Asia, pues la verdad que todavía eran ajenos a las declaraciones que venían del presidente Rosengren. Y bueno, pues el Nikkei, pues ahí iba. Cerró levemente en positivo con respecto a la semana pasada, pero como vemos, son velas muy erráticas. Realmente no está pudiendo con su temible media móvil, como estamos viendo aquí precisamente. Está teniendo bastantes problemas y bueno, está teniendo problemas con los 17.000 puntos, que no es capaz de romperlos con fuerza, irse al alza. Así que de momento está muy parado, pero vamos a ver, sobre todo habrá que estar muy atentos mañana en la apertura, sobre todo muy atentos a ver cómo cierran las plazas en Asia. Va a ser muy indicativo. En principio podríamos pensar que va a haber un efecto contagio y que podría haber pues ciertas ventas se podrían imponer, ¿no? Realmente, es decir, el color rojo podría imponerse, ¿no? Por lo menos en el inicio. Veríamos a ver si a lo largo de la sesión en las plazas asiáticas podría haber pues una vuelta, ¿no? Si termina en negro, y sobre todo bastante negro, pues como yo siempre ya tengo muy claro, ¿no? Y muchas veces comento, cuando en Asia se cierra sobre todo con pérdidas generalizadas, Europa va a comenzar igual. El único punto de inflexión llega conforme se acerca la hora de la apertura de los mercados norteamericanos, que es cuando ellos pueden dar ese cambio. Es decir, podemos pasar de tener una apertura bajista a partir de las 12:30, 1:30, empezar a ver movimientos de un posible cambio de bajista a alcista, ¿no? Esto suele ocurrir con los índices americanos, que pueden dar la vuelta rápidamente, o viceversa, ¿no? Puede que la apertura en Europa sea alcista y como empiecen ya cerca de la apertura en los índices americanos a venir los futuros pues bajistas, pues se puede dar la vuelta, ¿no? Es muy raro que Europa vaya por un lado y Estados Unidos por otro, y normalmente la prueba que nos demuestra a lo largo del tiempo, a pesar de que muchos creían que Europa podría tomar relevo a Estados Unidos y Europa tirar al alza y Estados Unidos, bueno, pues entrarse en un mercado correctivo, pero bueno, yo siempre eso lo he puesto muy en duda y llevan años equivocándose un año tras otro. Siempre, claro, está esa buena perspectiva de final de año, ¿no? Este va a ser el año de Europa, ¿no? Pero no llega, y yo no creo que Europa pueda relevar a Estados Unidos, por lo menos yo creo que en varios años, si no décadas. No creo realmente que, bueno, con la descontrol que en Europa. Y es que encima en Europa, como estamos viendo, Estados Unidos, el índice del SP500 está en máximo. Luego vamos a ver incluso dónde está el Nasdaq o dónde está el Dow Jones Industrial, ¿no? Es que estamos hablando que está en máximo histórico. Algo que no está ocurriendo precisamente con los índices europeos, que están todavía en ese mercado correctivo de medio plazo, intentando pues recuperarse, ¿no? Luego, evidentemente, dentro de Europa pues hay algunos índices que lo están haciendo mucho mejor. Por ejemplo, el FTSE 100, que es uno de los que veremos, lo está haciendo muy bien, ¿no? A pesar de, como siempre digo, de su salida de la Unión Europea, que veremos a ver cuándo se produce y de qué manera, y si esto será a corto plazo, medio plazo, o lo veremos una salida dentro de largo plazo, ¿no? En 10 o 15 años, porque todavía no se tiene claro cuál va a ser ese plan de salida. Pero bueno, realmente Europa tiene gravísimos problemas que todavía no ha sido capaz de solucionar, ¿no? Del señor Draghi, pues bueno, está gastando sus cartuchos continuamente sin saber muy bien qué hacer, muy dirigido por Alemania, por la señora Merkel, ¿no? Con sus planes de autoridad, que bueno, no sé si serán buenos, ¿no? Creo que ni los economistas especializados son capaces de ponerse de acuerdo. Pues quién soy yo para ponerme a opinar, ¿no? O dar una opinión que verdaderamente pues tenga una cierta validez, ¿no? Tenemos bastantes problemas, como la situación política, el auge de los populismos en Francia, en Alemania recientemente, ahora que ha habido unas elecciones también, pues se han vuelto a imponer. Y bueno, es una situación bastante dramática en Italia, Hungría. También vamos a tener ya mismo, también hay elecciones.
España, pues llevamos 9 meses sin tener un gobierno estable, 9 meses, y lo que nos puede quedar es todavía por delante, ¿no? Aunque eso sí, como dicen muchos economistas, que contracorriente, bueno, España va a crecer cerca del 3% del PIB, ¿no? Algo que, como ya he comentado, incluso lo luché esta semana, he escuchado a un catedrático de economía que no se lo hubiera imaginado en ningún momento, ¿no? Él dice que lleva 2 años que no sigue sin comprender realmente lo que está pasando con el IBE, y este año pues tampoco lo entiende realmente cómo, con una situación de gobierno como tenemos, pues que está creciendo el PIB. Sí que parece que hay ciertos datos macroeconómicos que realmente, bueno, está indicando que hay una ralentización. Pero bueno, aquí con el IBEX yo siempre he puesto muchas veces el símil con el Atlético de Madrid, es capaz de hacer lo mejor y lo peor, ¿no? Y esta semana el cierre, por ejemplo, el IBEX ha sido fantástico, algo que no han sido capaces de hacer pues grandes índices europeos que se han visto sumergidos pues precisamente de ese pánico que surgió en Estados Unidos y que rápidamente pues se ha trasladado a todos los mercados que estaban activos justamente cuando se dio la noticia anteriormente comentada. Bueno, vamos a ver el Hansen sin problemas, la verdad que muy bien, muy al contrario del Nikkei 225, pero bueno, aquí lo estamos viendo, el Hansen, el índice de Hong Kong por referencia, pues bueno, lo podemos observar perfectamente el movimiento desde los 18.280 puntos y está en los 24.099, ¿no? Y marcando un nuevo máximo anual, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y bueno, ya lo estamos viendo ahí pues prácticamente atacando el 61.8% de Fibonacci, muy cerquita, que de superarlo al alza pues podría conducirnos pues irse a máximo. Pero todo esto va a depender realmente de lo que ocurre en Estados Unidos, y como digo, la noticia de China el martes, que va a ser muy importante a ver qué ocurre, ¿no? Y no quiero pensar que podría ocurrir con que China empezara a mostrar ciertas señales de debilidad y además pues tuviéramos pues posibles subidas de tipo de interés en Estados Unidos, ¿no? Que bueno, no hay que descartar que a lo largo antes de diciembre va a haber diferentes reuniones de la FED y en cualquier momento pues podríamos ver alguna subida, ¿no? Vamos a ver si se mantiene los tipos de interés o vamos a ver esa subida que realmente los mercados de momento no quieren ver, ¿no? Pero que bueno, sí, los que mandan desde luego pues si quieren ya realmente ver, intentar ya ver si los mercados por sí solos son capaces de seguir al alza, que es lo que ellos esperan, ¿no? Porque desde luego como realmente corten las alas a los mercados, pues yo viendo lo que ocurrió el viernes, lo previsible es que se venga todo el chiringuito financiero, se venga abajo. Bueno, el Hansen, pues como digo, fenomenal hacia arriba, pero vamos a ver cómo se toma en la sesión de mañana lunes 12 de septiembre esa noticia de ese rumor, porque al fin de cuentas no es más que un rumor, que es que no hay nada en firme todavía, nada en firme, pero bueno, que realmente pues se ha contagiado a los mercados y bueno, vamos a ver cómo reacciona, ¿no? Este lunes, ¿no? A ver si se digiere la noticia a lo largo de este fin de semana, que sería lo interesante, a ver si se tranquiliza un poco el mercado y empezamos a dar pequeños pasitos a partir del lunes al alza, pero vamos a ver, no nos podemos fiar absolutamente de nada. Bueno, DAX 30, bueno, el DAX 30 estaba en una situación ya complicada, ¿no? Y bueno, ya una situación complicada que me vengo comentando desde hace ya unos meses, ¿no? El gran problema, la directriz bajista de medio plazo. Este es el gran problema que tiene realmente el DAX 30. Encima, si aquí no empiezan con noticias a asustar a todo el mundo, pues peor que peor, ¿no? Aquí podemos observar cómo llevamos varios tanteos y varios fracasos a la hora de superar la directriz de medio plazo bajista. Que es lo que está impidiendo. Por otro lado, lo bueno, que lo que era antigua zona de resistencia, que ahora actúa como zona de soporte entre los 10.360 y 10.470, pues bueno, de momento está frenando cualquier intento bajista de volver a caer por debajo de dicha zona de soporte, que como digo, funcionó muy bien como resistencia y ahora vamos a ver, lleva ya una semana funcionando perfectamente como soporte. Nuevamente, si la cosa pinta mal, esta semana pues veremos nuevamente un tanteo, pero aquí si queremos desde luego pensar en alza, sobre todo ya a buscar esos 11.093, que sería ese objetivo por un segundo impulso alcista, es necesario romper pero ya esta directriz.
es fundamental, ¿no? El movimiento ya que tenemos aquí realmente es que es un movimiento de consolidación lo que está haciendo. Esto es un movimiento de consolidación. Realmente, pues en cierta medida está invitándonos a olvidarnos de ir hacia los 11.093 puntos, porque puede ese movimiento de consolidación romper, podría bien, fenomenal, proseguir al alza, pero también podría darse la vuelta y iniciarnos en una corrección, ¿no?, de todo este movimiento alcista que tenemos aquí desde los 9.200 puntos. Así que bueno, habrá que estar atento, ¿no? Desde luego, el DAX 30 sigue manteniendo claramente su estructura alcista a lo largo de este 2016. Eso es indiscutible. Simplemente, que como ya he comentado y vengo comentando ya desde hace bastante tiempo, es que su gran problema es la directriz bajista, que ya comentaba en principio antes de llegar a dichos niveles, pues que tenía un tanteo, segundo tanteo, un tercer tanteo, y esto ya significa que estamos ante una directriz bajista muy, pero que muy fiable, ¿no? Y aquí lo estamos viendo realmente, ¿no? La ruptura al alza sería fantástico, sería maravilloso, pero claro, si eso ocurre, pues entonces vamos a ver una alegría generalizada en Europa con respecto a lo que es la renta variable, ¿no? Bueno, FTSE 100, pues el FTSE 100, pues vamos a verlo, ¿no? FTSE 100 está está que no puede realmente, no es capaz de tirar hacia arriba, irse a buscar los 7.100 puntos. Está en esa zona ahora mismo sería zona de soporte, que anteriormente lo hemos visto, toda esta zona de aquí, zona de resistencia entre los 6.780 y 6.870 puntos. Aquí incluso actuando como soporte también, soporte aquí y todo este tramo, es decir, prácticamente 2013, 2014 y tenemos parte 2015 actuó como zona de resistencia. Aquí también lo vemos como zona de resistencia 2015 y estamos en 2016, que la verdad que lo está haciendo muy bien. Fijaros, los mínimos son 5.500 puntos y mirar que como ha superado incluso los 6.900 puntos. La verdad que lo está haciendo muy bien, muy bien. Es claramente alcista. ¿Qué ocurre? Y algo que a mí, por ejemplo, no me gusta. No me gusta. Vamos a verlo aquí. Estos movimientos tan verticales. Como ya os comentaba en anteriores vídeos, estos movimientos verticales tienen dos posibilidades. Una, que sería la mejor, que el precio se moviera dentro de un patrón chartista. Esto evitaría la segunda posibilidad, y que sería la peor situación que podría ocurrir, que con la misma fuerza que ha subido en vertical, podría ocurrir que tuviéramos una caída bastante fuerte, porque es algo habitual. Después de un fuerte movimiento alcista, tenemos justamente un movimiento contrario bajista, que suele ser, normalmente ser también igual de violento. Por tanto, lo mejor que podría ocurrir ahora mismo, ver si realmente aguanta esa zona convencional de soporte 6.780, 6.870. Si aguanta aquí, fenomenal. Si no aguanta, pues se nos viene el chiringuito abajo, ¿no? En principio, bueno, como digo, para aquellos que estáis en el más estricto corto plazo, que os estáis moviendo en cuestión de semanillas o con muchos meses, yo para mí mi stop loss lo colocaría justamente debajo de esta vela que tenemos aquí, que sería un mínimo en gráfico diario, incluso podemos verlo también en gráfico semanal. Vamos a ver, yo ahora mismo, si tuviéramos un cierre por debajo de los 6.723 puntos, yo cerraría posición. Eso para aquellos que estáis viniendo pues de abrir posición, pero en el más estricto corto plazo. Yo directamente, como os digo, esos 6.723 puntos toca y decido cerrar posición. Otro, pues la posibilidad, bueno, mientras no tengamos un cierre semanal por debajo de los 6.780, aguantar posición. Es otra alternativa que tenéis, ¿no? Porque ya os digo, realmente tenemos una tendencia claramente alcista. ¿Qué podría ocurrir? Pues que tuviéramos una corrección de todo el movimiento alcista desde aquí a los mínimos 5.788 a esos 6.950, 6.960 puntos. Bueno, vamos a ver el Nasdaq 100. Bueno, el Nasdaq 100 la verdad que lo está haciendo muy, pero que muy bien realmente. Vamos a ver, pongo aquí. Bueno, aquí tenemos el gráfico semanal del Nasdaq 100. El Nasdaq 100 ya por fin ha conseguido superar realmente el listón que dejó precisamente cuando aquí tenemos el estallido de la burbuja de las .com, aquí justamente, y que parecía que iba a ser imposible que llegara algún día
pues a marcar niveles por encima precisamente de esos máximos, ¿no? Pero lo ha conseguido marcando un nuevo máximo histórico en los 4.839 puntos, que es una noticia fantástica, fantástica. Lo peor que ha ocurrido, pues precisamente el batacazo de este viernes. Era lo peor que podía ocurrir precisamente porque lo estaba haciendo totalmente muy bien. Algunos ya apuntaban, si ya el Nasdaq 100 ya se ha apuntado junto con el Dow Jones y el SP500 ya está en niveles de máximo histórico. Para mí realmente no hacía falta realmente que el Nasdaq superara los máximos de justamente el estallido de la burbuja de los .com. ¿Por qué? Porque vamos a verlo. Vale, simplemente de aquí, este gráfico de aquí tenemos un doble suelo. Un doble suelo, este de 2011, un doble suelo que tenemos aquí, y fijaros como en torno a los 2000 puntos se nos ha ido de 2011 a 2016 marcando un nuevo máximo histórico en los 4839 puntos. ¿Esto quién puede negar? Que es una tendencia alcista. Me da igual si realmente no se hubiera superado los máximos de cuando el estallido de las .com. Para mí no significa nada, porque es que realmente fijaros aquí, de 2011, pero vamos a reducir. Vale. A ver, vamos a subir. Aquí. Este gráfico, aparte de que está semanal, también está en escala logarítmica, ¿no? Como apunte. Bueno, fijaros aquí los mínimos de 2009, marzo de 2009, muy cerquita de los 1000 puntos. Fijaros, si ya estamos hablando aquí de 2011, esos 2000 puntos, y estamos hablando de 2009, estábamos pues ahí sobre los 1000 puntos, pues fijaros, ¿me podéis decir que esto no es una tendencia alcista? Pues es que esto no lo puede negar absolutamente nadie, ¿no? Por tanto, para mí no era importante, ¿no? Aunque algunos, bueno, pues claro, estos últimos días ya decían, wow, ya tenemos un nuevo máximo en nada, ya está en concordancia, alineado con ese SP500 y en nada, ¿no? Porque la verdad que hay un cierto sentimiento de querer, bueno, que la gente, que los posibles inversores, porque realmente hay mucho miedo ahí, realmente se habla de una burbuja de liquidez, ¿no? Hay mucho miedo de que la gente realmente, aquellos que poseen capital, pues decidan realmente entrar a los mercados, que sería realmente lo que se está buscando, ¿no? Dar una estabilidad, pero claro, no hay una situación estable, ¿no? Lo que está sucediendo en Europa, la salida, entre comillas, todavía, bueno, o salida oficiosa de la Unión Europea por parte de Reino Unido. Movimientos populistas de extrema derecha en el centro y norte de Europa, que están en pleno auge. En el sur de Europa, exceptuando Italia, ¿no? Pues movimientos populistas de extrema izquierda. Con lo cual realmente, bueno, el gran problema que tienen los partidos tradicionales de toda la vida, pues es acabar con los populismos. Y para acabar con los populismos necesitan realmente dar confianza. Esa confianza hoy por hoy no existe, ya no existe esa confianza. ¿Quién es el que se atreve ahora mismo a invertir? ¿Quién es el que se atreve ahora mismo a ser ese socio capitalista? Es muy difícil realmente, y ante una situación de incertidumbre, ¿quién se atreve, no? Yo me acuerdo aquí justamente cuando esta última elección en España, bueno, había gente, yo me acuerdo, y en algún vídeo lo he comentado, de esas veces que vas a tu sucursal bancaria y escuchaba a gente a lo mejor que le estaban proponiendo pues meter su dinero en un depósito, que si en un fondo, que si en acciones de dicho banco, y recuerdo haber comentado, pues bueno, que la gente, ese cliente comentaba, bueno, es que me da cierto temor, y comentaban, pero ¿temor a qué? Bueno, pues temor a que en las elecciones ahora, pues por ejemplo, pueda ganar Podemos. Decían, hombre, Podemos no va a ganar. No creo que le dejen, decían, no. En este caso por ejemplo, era un interventor, no decía, no, esto va a ser muy difícil que Podemos llegue a gobernar, ¿no? Pero había ese temor que vi en varias personas, varios clientes, en varias ocasiones, a precisamente desprenderse de su dinero ante el temor realmente de que aquí, bueno, pues un partido populista llegara al poder realmente, ¿no? Porque muchos piensan que si llegan Podemos al poder, pues va a empezar a expropiar, que a los ricos le va a sacar de los cuartos, ¿no? Y claro, hay gente que es muy trabajadora, que es muy ahorradora realmente, y bueno, que le digan que los ahorros de toda su vida pueden difuminarse, pues realmente pues yo puedo entenderlo, sobre todo por gente de cierta edad, ¿no? No estamos hablando de un chico de 40 años ni de 30, no estamos hablando de gente más rondando los 60 años o por encima de 60 años, porque claro,
que está muy pendiente de que su ahorro lo guarda como si fuera, vamos, un tesoro, ¿no? Y que realmente es un tesoro. Entonces, pues eso, hay bastante temor, ¿no? Y entonces, claro, aquí en Europa pues tenemos esos problemas bastante graves, ¿no? Estados Unidos pues es más ese voto de confianza, es decir, si subimos los tipos de interés, los mercados se mantendrán donde están, veremos que a lo mejor una pequeña corrección para luego continuar al alza, o directamente se van a desplomar, ¿no? Agoreros hay de todos los tipos, ¿no? Yo, como en algún vídeo he comentado, cada vez, por ejemplo, más se escucha ahí por diversos foros, podéis ver en canales de YouTube, gente que opina que estamos ante las puertas de una tercera guerra mundial. Hay ya incluso quienes ponen fecha, 2017, 2017, parece complicado. Bueno, realmente los que seguimos un poco la geopolítica sabemos que ahora mismo la situación está muy tensa, muy tensa. Estos días atrás, precisamente China ofrecía a Rusia formar una coalición militar. ¿Por qué? Tanto China como Rusia ahora mismo hay un enfrentamiento que es por los recursos naturales. El enemigo de ellos y natural sería Estados Unidos y, como no, la OTAN. Por tanto, Rusia busca aliados, China necesita aliados, y una unión China-Rusia, yo no creo que Estados Unidos y la OTAN puedan hacer absolutamente nada. Yo creo que ya sería habría un cambio de liderazgo militar. Hay que tener mucho cuidado realmente si esa posible invitación del gobierno chino hacia Rusia fuera aceptada. Y Rusia, no hay que olvidar que realmente se está sintiendo amenazado. El problema que hay en Siria. En Siria realmente hay un problema precisamente donde nadie está hablando realmente de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué pinta Estados Unidos? ¿Qué pinta Rusia? ¿Por qué Rusia tiene un objetivo apoyando al gobierno sirio? ¿Por qué Estados Unidos está apoyando a su vez a los rebeldes, entre comillas, ¿no? Para mí es una panda de terroristas realmente lo que están apoyando a Estados Unidos, ¿no? Y su aliado europeo. Y bueno, es toda una cuestión de intereses, pero una cuestión de intereses que tiene que ver con unas raíces que están tanto en Arabia Saudí como en Irán, y tiene que ver con un gasoducto, y tiene que ver justamente la localización de Siria, el papel que hace, que es fundamental para ese conducto de gas que pretende, bueno, que tienen en proyecto realmente tanto Irán como Arabia Saudí. Arabia Saudí, aliado de Estados Unidos; Irán es un aliado natural de Rusia. No hay que olvidar que, por ejemplo, Rusia ahora mismo, sus tropas, las que tienen desplegadas y están actuando en Siria, están utilizando una base militar en Irán, con lo cual eso nos dice ya la implicación realmente que hay esa fraternidad entre Irán y Rusia, ¿no? Entonces, pues bueno, después de lo sucedido con Ucrania, que ahí hubo un rifirrafe, ¿no? Nuevamente chocaron dos frentes, Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos ayudando a Ucrania o los rebeldes ucranianos, y por otro lado Rusia apoyando pues a los prorrusos, ¿no? Había otro roce, respuesta de Estados Unidos, pues hace junto con la OTAN maniobras militares en Polonia, que fue rápidamente respondido por el ejército ruso, también con una maniobra muy cerca de la frontera con Polonia. Anteriormente ya habían tenido un rifirrafe precisamente en Finlandia, donde bueno, se había desplegado el mayor contingente que había desplegado la OTAN jamás en Finlandia. Pero claro, ¿qué hicieron los rusos? Bueno, demostrar que aún tenían mayor fuerza y desplegaron un ejército poco después, justamente muy cerca de la frontera de Finlandia, con un ejército que era 4 veces el que había presentado la OTAN, ¿no? Con lo cual Rusia mostró nuevamente músculo y Putin volvió a dar un golpe a la mesa, y desde luego no le tiembla la mano, ¿no?, a la hora de enfrentarse a Estados Unidos y a la OTAN en sí, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas la OTAN no es más que un títere realmente, por desgracia sí, y estamos en nuestro destino depende de lo que diga Estados Unidos, ¿no? Por desgracia, ¿no? No tenemos esa independencia que ya me gustaría a mí para Europa, pero bueno, yo por mucho que no esté a favor de la visión europeísta que hay actual, ¿no? Yo sí soy un pro europeo, no soy un pro americano, ¿no? Respeto y admiro al pueblo americano, pero desde luego
quisiera la independencia de Europa, ¿no? Si hoy precisamente, que es 11 de septiembre, Día de la Diada en Cataluña, los catalanes, bueno, muchos catalanes dicen que considerar Cataluña como una colonia española, para mí Europa es una colonia de Estados Unidos, ¿no? Y lo que quiero es la libertad, ¿no? Pero bueno, más allá de mi idea, pues eso, realmente pues es una situación que es bastante complicada, ¿no? Pero yendo al nada, que como os comentaba, realmente la tendencia pues es clarísima, ¿no? Desde los 1000 puntos que teníamos en 2008, pues fijaros, pues cerrar pues ahí los 4681, el cierre del viernes, ¿no? Nuevamente, pues aquí como comentaba, pues la sesión precisamente vamos a aumentarlo. Aquí tenemos la vela semanal, realmente, fijaros, también estaba haciendo un techo. La verdad es que lo que estamos viendo en algunos índices como el SP, por ejemplo, hemos visto también el DAX, el FTSE, ¿no? Por ejemplo, son zonas de resistencia. Fijaros aquí, es la zona, voy a quitar la cruz para que veáis bien, es la zona de los 4800 puntos. Bueno, tenemos ataque al alza, sin conseguir realmente pues una ruptura importante, ¿no? Se trata de cerrar en 4820, 4830, se trata de cerrar muy cerca de 4900 para decir sí, los 4800 sí que han caído. Pues tendríamos un ataque, 2, 3, 4, 5, 6 ataques a los 4800 puntos sin que realmente pues hayamos visto pues realmente doblegarlo. Esto representa 6, son 6 velas semanales, ¿eh? Entonces, bueno, estamos hablando de ahí prácticamente de un mes y medio de ataques justamente a 4800 y finalmente pues no han podido. ¿Qué ocurre cuando no se puede con una resistencia? Pues que finalmente suele haber, lo normal es lo menos malo, que pueda haber un movimiento chartista. La opción más mala, que tengamos una corrección. Así de simple. ¿Dónde podría llegar una corrección, por ejemplo, en nada si finalmente se plasmara? Pues lo más lógico es que fuera a tantear la directriz alcista de largo plazo, que ya ha mostrado ser muy fiable. Vamos a nuevamente. Ha demostrado ser muy fiable a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces lo lógico sería que fuera a buscar precisamente dicha directriz. Pero eso primero hay que verlo. Como yo siempre digo, paso a paso. De momento, como he dicho del principio, lo que tenemos es una sesión de un solo día, que sí, que ha afectado esa caída enorme que ha tenido en un día, pues lo que se había ganado en los 4 días anteriores, pues se ha difuminado realmente. Pero es pánico, realmente nadie se ha parado a pensar, porque aquí nadie ha hablado realmente, ha dicho, venga, mañana vamos a subir los tipos de interés en Estados Unidos. No, es que no se sabe. Es que a día de hoy, 11 de septiembre, sí, que bueno, también hay que acordarse y bueno, sí, pues una situación que fue la de 2001, que bueno, el atentado a las Torres Gemelas, que precisamente estaba comentando esta tarde con unos amigos, precisamente que aquello estaba yo comiendo precisamente cuando fue el primer ataque que golpeó una de las primeras torres. Luego vendría el segundo ataque, que es el primero que estamos un poco alucinando, un avión estrellarse contra una torre gemela. La verdad que parecía algo inconcebible, ¿no? La verdad que una situación, la verdad es que lo pasé bastante mal, y cuando fui a comentarlo luego a la hora del trabajo, pues había gente que no se lo creía realmente lo que estaba contando, que habían impactado aviones en las Torres Gemelas. Nadie se lo creía en aquel momento. Claro, nadie que realmente en aquel momento estuviera escuchando la noticia, ¿no? A mí es que me pilló, ya os digo, comiendo, y realmente, bueno, me quedé fuera de sitio. Incluso hoy recordándolo, pues la verdad que se me encogía el corazón, ¿no? Vea que imágenes tan dantescas de gente tirándose al vacío realmente, antes que la idea de morir quemado. Bueno, la verdad que fue bastante duro. Pero bueno, más allá de esto, como os digo, pues realmente vamos a ver si continúa el movimiento bajista, si se recupera, como digo, la semana que viene vamos a ver, el martes será muy importante, a ver qué ocurre, si desde la FED podría haber alguna noticia para tranquilizar a los mercados, ¿no? Porque evidentemente estamos en una situación bastante complicadilla, ¿no? Y fijaros que ahora que la renta variable, por ejemplo, en España parece ser ya interesante, ya abiertamente compras cualquier periódico económico y ya todo el mundo recomendado, hay que entrar en la renta variable española. Pues no faltaba más que ahora mismo, que están prácticamente todos los analistas, tanto por técnico como por fundamental, recomendando comprar, que no hubiéramos envuelto una corrección. Sería pues malísimo realmente. Bueno,
Vamos a ver una comparación. Aquí tengo ya para concluir del Dow Jones Industrial. Este gráfico que tenemos aquí. Es un gráfico semanal, escala logarítmica. Y aquí tenemos el Dow Jones de transporte, que también está en gráfico semanal y también una escala logarítmica. Bueno, aquí podemos observar perfectamente, primero, cuál es la tendencia principal. La tendencia principal, el Dow Jones de transporte, es alcista. Vale. En el de industrial, la tendencia es alcista. Diferencia, realmente. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras realmente aquí podemos hablar que el Dow Jones ha estado marcando máximo, hace poquitas semanas volvió a marcar un nuevo máximo histórico, bueno, pues sí que vemos al Dow Jones de transporte que realmente, fijaros cómo ha venido cayendo desde finales de 2014, ha ido cayendo. Aquí vemos ya en 2015 una cierta recuperación, pero fijaros dónde estamos realmente. Aquí, a pesar de la caída en el Dow Jones Industrial, estamos en 18.085, todavía estamos en esa zona de máximos, mientras que aquí estamos en 7.800, muy lejos de esos máximos, muy cerca de los 9.500 puntos, ¿no? Con lo cual hay una divergencia entre dos de los índices que, bueno, Chartdown, bueno, pues realmente seguía, y realmente de ahí surge la teoría, precisamente la teoría de Dow, ¿no? En el que consideraba que cuando tanto el Dow Jones Industrial como el de transporte, bueno, que antiguamente era el de ferrocarriles, los dos tenían la misma tendencia, pues lo lógico era pensar que lo recomendable pues sería mantener estar comprado en valores de renta variable, ¿no? Que estuvieran dentro, pues evidentemente, de ese saco que es el Dow Jones de transporte y el Dow Jones Industrial. Es decir, mientras no hubiéramos divergencia, pues no tendríamos que pensar que estamos ante un cambio de tendencia. No obstante, a pesar de que tenemos una clara tendencia alcista en los dos, que es indiscutible, ¿no? Sí que hay una cierta debilidad, como podemos ver aquí, y esto podría sí realmente invitar a que realmente pudiéramos ver al Dow Jones Industrial realmente recortando, porque aquí el de transporte sí ha recortado, realmente sí la ha hecho, pero no la ha hecho el industrial, con lo cual en el corto plazo, medio plazo, dependiendo muchas veces ese margen de corto medio plazo, pues deberíamos de ver quizás un estancamiento, que sería, como siempre digo, un estancamiento por un patrón chartista, un movimiento lateral sería lo mejor que podría ocurrir, o bien dando posibilidad a que el de transporte vuelva a subir, marcando nuevos máximos históricos, que sería lo suyo, lo interesante, o bien vemos al Dow Jones Industrial pues en una corrección como Dios manda, ¿no? Como digo, aunque tuviéramos una corrección, realmente fijaros la estructura del Dow Jones, es claramente alcista. Esto solamente, ¿quién debe tener miedo ante una corrección? Pues en principio los que están en el corto plazo, aquellos que están operando con unas carteras que normalmente van a ir rotando pues no más allá de 3 meses. ¿Quién le afecta también? Pues aquellos de corto plazo que se puedan mover entre las 3 semanas o un mes. Eso sí que van a tener problemas realmente, y a ellos realmente sí que les puede hacer pupa. Ahora mismo, justamente, pues la caída que tuvimos durante el viernes, pues sí la ha podido hacer pupa realmente. Situación, vamos a ver, voy a aumentarlo, ¿no? Fijar el Dow Jones, si a alguien se le ha ocurrido pues posicionarse largo, empezar a comprar en renta variable algunos de los valores del Dow Jones Industrial, estando en máximos como estamos ahora mismo, pues que veamos una corrección, pues sería comerse un techo como una catedral. Esto sería comerse un techo como una catedral. Es el riesgo que yo siempre, sobre todo cuando hablo de los blue chips, se comete. Comprar en máximo. Siempre hay que comprar valores. Cuando me da igual renta variable o si estamos comprando futuros de un índice o opciones, siempre hay que esperar. Si estamos en una tendencia alcista, una corrección. Nunca comprar en máximo. Comprar en máximo te arriesga a comerte un techo. Que bien, que podría ser que, vamos a imaginar, aquí quitamos de transporte ya y no tengo que estar con el zoom. Aquí podríamos ver el movimiento alcista y podríamos pensar, bueno, aquí ha superado ya el máximo que teníamos aquí de 2011. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos posición? ¿Qué hacemos? Si cerramos, ¿qué no estaríamos perdiendo? Pues fijaros, todo el movimiento alcista. Fijaros todo el movimiento, es decir, estaríamos viendo por encima de los 5.500, estaríamos ya con el miedo
pensando que estamos ante un techo y se fue hacia arriba. Fijaros, de 5.500 se nos va pues cerca de los 9.500 puntos, ¿no? Son 4.000 puntos al alza, ¿no? Entonces muchas veces no sabemos realmente lo que puede realmente ocurrir en los mercados, ¿no? Eso, que podemos perder el tren, pero yo como siempre digo en la renta variable, hay muchísimas opciones, hay muchos peces en el mar, y bueno, si se nos escapa uno, seguro que tenemos oportunidad de pescar otro valor, ¿no? Nunca hay que por qué salir corriendo porque empezamos a escuchar noticias de que hay que comprar en renta variable. Hay que tener muy en cuenta dónde estamos situados realmente, dónde estamos y si realmente estamos viendo problemas. Si realmente aquí estamos viendo el Dow Jones y está teniendo problemas en torno a los 18.600 puntos, semana tras semana, sería el momento de empezar a comprar renta variable. Siempre relaciona con el Dow Jones Industrial, ¿no? Pues yo no entraría. ¿Qué quieres que te diga? O entraría en todo caso si veo que hay algún valor alcista que haya estado corrigiendo, ¿no? Porque dentro que tengamos, pues, por ejemplo, el índice americano alcista, hay valores que están claramente bajistas y otros que tienen una fuerte corrección, ¿no? Y eso es lo que hay que aprovechar, las fuertes correcciones de valores que son claramente alcistas. Es lo que hay que hacer. Lo que no se puede hacer, y yo nunca recomiendo, es comprar nunca en niveles de máximo. Porque en máximos pues podemos comernos pues ese marrón, ¿no? Y sobre todo hay que estar muy atentos a cuando hay ciertas incapacidades, ¿no? Es que aquí podemos verlo, por ejemplo, hay otra congestión. Congestión que al final se resuelve con una caída. Congestión. Aquí vemos realmente incapacidad nuevamente. La cota de 17.800. Aquí no son capaces alcistas. ¿Qué ocurre? Abajo. Nuevamente se va aquí arriba. Aquí, pues sí, funciona, aquí se funciona y no necesita esa corrección, realmente se nos van arriba, pero aquí volvemos a ver nuevamente duda y claro, ante las dudas normalmente lo lógico es que los alcistas se replieguen buscando un nivel de soporte importante donde intentar bueno, recuperar fuerza, atraer a más inversores, que entre mucho más papel para continuar el movimiento al alza, ¿no? Que es lo que suele pasar, eso es como en un suelo, ¿no? Cuando se tantea un suelo vemos diferentes velas, aquí como podemos observar, aquí también como podemos observar, vemos niveles de los 4.000 puntos ya con problemas, precisamente para llevárselos por debajo. ¿Y qué ocurre? Que cuando se empieza a fallar el nivel de soporte, pues al final vemos una reacción al alza. Aquí volvemos a verlo nuevamente. Aquí se vuelve a resolver con un movimiento al alza, que es lo que estamos viendo, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir normalmente cuando estamos viendo problemas de que no tire, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos observarlo también en el Dow Jones de Transporte. Fijaros nuevamente esa cota ahí sobre los 9.100, 9.200 puntos, pues se convierte en realmente en una resistencia bastante importante. ¿Qué ocurre? Pues que hay un repliegue. Fijaros la gran caída que tiene. Se nos va de, por ejemplo, de los 9.200 puntos, se nos va a niveles ligeramente por debajo de 6.500 puntos, ¿eh? Es una caída bastante fuerte, pero incluso aunque cayó, aquí vamos a poner 6.500. 6.500. Fijaros de dónde venía. Por debajo de 4 y está en 6.500. Sigue siendo alcista. ¿Qué pasa? Que los que están aquí, los que están aquí, los que están aquí, los que están aquí, pues realmente están viendo cómo los números rojos afloran en su cuenta. Pero los que realmente sí han comprado niveles de ruptura, por ejemplo, que tenemos aquí, pues desde luego estarían cantando victoria diciendo fenomenal, esto de largo plazo, a mí de maravilla. Que estuviera comprando aquí sobre 4.000 puntos, que realmente aquí lo que se estuvo viendo es un suelo, pues estarán súper contentos. Los que compran precisamente en niveles de máximos, pues son los que más tienen que perder realmente cuando hay una corrección. A ellos, pues desde luego una corrección es lo que menos les puede interesar. El que viene de largo plazo, pues dice, bueno, a mí me da igual porque yo ya estaba abierto. Por ejemplo, vamos a imaginar una acción que compras a 5 euros, se ha ido a los 20 euros y bueno, desde los 20 pues hay gente que empieza a comprar los 20 euros. Pero ¿qué ocurre? En los 20 euros pues hay una corrección y esa corrección llega a los 15 euros. El que ha comprado a 20 ya está perdiendo 5 euros por acción. Pero sin embargo, el que ha comprado a 5 y ha corregido hasta los 15 todavía tiene 10 euros por acción de beneficio, con lo cual evidentemente son situaciones muy distintas, ¿no? Por tanto, siempre hay que tener mucho cuidado de dónde compramos y siempre pues esperar correcciones para comprar. Yo siempre me aconsejo, ya cada uno pues que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer cada uno. Yo simplemente expongo cómo yo
desde luego suelo hacer con mi cartera de renta variable. Nunca, desde luego, comprar valor alcista que estén en techo, comprando siempre valor alcista pero que está en una corrección, ¿no? Que es lo que voy buscando. Eso de comerme un techo no me gusta, ¿no? Yo espero corrección, y si me lo he perdido, pues oye, mala suerte, ¿no? A lo mejor yo estoy esperando la corrección, digo, hay un techo. Podría haber, por ejemplo, imaginar que aquí hay un techo de momento, pero después de 2-3 meses, pues se emprende nuevamente el movimiento alcista. Y yo, pues a lo mejor hubiera dicho aquí, bueno, yo para qué voy a entrar, yo voy a esperar una corrección. Bueno, se me va para arriba y digo, bueno, puedo perder la oportunidad, pero seguramente habrá valores que yo sí puedo aprovechar realmente para aprovecharme y poder comprar y posicionarme largo. Bueno, en fin, ya no doy más tostón por hoy. Ya hasta la semana que viene no trataremos nuevamente con los índices. Vamos a ver lo que ocurre realmente, a ver si el miedo continúa este inicio de semana. Yo desde luego voy a estar muy atento, sobre todo a Asia, a ver cómo viene, porque nos va a indicar claramente, como he dicho al principio, cómo va a ser la apertura en las plazas europeas. En fin, bueno, pues un saludo y espero que tengáis suerte todos los que estáis desde luego en renta variable, ¿no? Así que mucho ánimo, fuerza y sobre todo manteneros fieles realmente a vuestra estrategia. Siempre los stop loss están para algo, ¿no? Tenéis que aplicarlo, ¿no? Siempre el stop loss tiene que estar colocado. Nada de dejarse ahí sin stop loss, es renta variable y yo voy pensando, que suba, pero si corrige, ¿qué? Cuando perdemos un 5%, ¿qué? Si perdemos un 10%, ¿qué? Si perdemos ya un 15%, ¿qué? ¿Cómo recuperamos? Ya cada vez cuanto más vaya cayendo, más difícil va a ser recuperar eso. Y en fin, yo no estoy pensando en tener una cartera de renta variable para quedármelo un techo y dejar esa renta de herencia a mis hijos, ¿no? Realmente para ver si ellos a lo mejor tienen más suerte y la renta variable, pues de aquí a que ellos sean adultos, pues se da la vuelta, ¿no? No, desde luego no es mi política, hay que tenerlo claro, siempre colocar los stop loss, que nos podemos equivocar. Los stop loss no es una ciencia exacta. Esto es lo único que hace es limitarnos las pérdidas. Que en vez de tener un 10 tengamos un 5% de pérdida, o que en vez de un 5 tengamos un 3, ¿no? Siempre, desde luego, hay que darle cierta holgura. Yo siempre digo que hay que darle holgura, y sobre todo cuando se entra en el mercado. Para mí el momento de entrar en el mercado es cuando suelo dar un movimiento con ese stop loss. Pero siempre he colocado siempre un stop loss, pero con una cierta holgura por si hay vaivenes, ¿no? Porque muchas veces ocurre que entramos en el mercado de renta variable y ¿qué ocurre? Ha estado a lo mejor unos días de subida maravilloso o una semana subiendo y entra y ¿qué ocurre? Pues que se da la vuelta. Eso no ha pasado a todos no ha pasado. Bueno, pues por eso, como yo digo, pues hay que darle cierta holgura en esa entrada inicial, porque nos puede, a lo mejor hemos entrado en un mal momento y nos pueden echar para luego inmediatamente darse la vuelta y empezar a subir, ¿no? Entonces yo desde luego me gusta darle cierta holgura, luego ya lo voy reduciendo normalmente a un 5%, situado por debajo del precio, ¿no? Y cuando realmente tengo cierta duda, lo que hago ya es que lo reduzco directamente al 1%, pero eso ya es cuando estoy realmente digamos con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Que no estoy muy seguro realmente con la evolución de un valor de los que pueda componer mi cartera de renta variable, ¿no? Entonces, que sí, que a lo mejor podría decir cierro la posición directamente, ¿no? Pero no, le doy como os he comentado anteriormente, ¿no? Esa semana de gracia que yo suelo muchas veces mencionar y que ya en los Blue Chips me habréis escuchado más de una vez, ¿no? Esa semana de gracia. Entonces digo, bueno, voy a darle ese 1%. ¿Que salta? Bueno, pues saltado. ¿Que se mantiene el precio y no me salta ese 1%? Pues fenomenal, que siga subiendo. Yo iré ajustando ese stop loss a un 1% por debajo del cierre que haya tenido en esa sesión, ¿no? Que es lo que suelo hacer. Pero bueno, esos son costumbres cada uno, ¿no? Que otro podría cerrar directamente o la mayoría cerraría, pero yo me gusta pues darle ese pequeño plus a ver si es capaz a lo mejor pues de reactivarse el movimiento y que vaya andando a mi favor, ¿no? Pero normalmente cuando reduzco al 1% ya es que son valores que realmente ya no confío en ellos, no confío, y bueno, pues me da igual ya deshacerme de ellos, pero le doy, como digo, ese 1% ahí de gracia a ver si es capaz de mantenerlo y continuar el movimiento alcista. ¿Se salta? Pues nada, adiós, muy buena. Bueno, sí, ya sé que me voy. Venga, pues un saludo a todos y nos vemos la próxima semana. Chao.